Buenos días, un domingo más, pues empezamos nuestro estudio de la Biblia. Qué privilegio poder abrir la Biblia y poder aprender todo aquello que Dios quiere para nuestra vida. Así que hoy quiero que sepas algo, un dato muy interesante. ¿Sabes que en la Biblia aparecen 3.237 personajes que son identificados, algunos de ellos con nombre propio? 1.794 son definidos con su propio nombre, aunque es verdad que algunos de ellos aparecen varias veces. Por ejemplo, el nombre de Juan aparece 5 veces en la Biblia. Pero fíjate, de todos estos nombres hay más de 1.750 de los cuales no tenemos ni idea de cómo se llamaban. Son mencionados a veces por parentesco, a veces por su edad, a veces simplemente aparecen en una escena y no sabemos nunca nada más de ellos. Hoy quiero precisamente hablar de esos héroes desconocidos. ¿Sabes que el apóstol Pablo habla de la Iglesia como el concepto de un cuerpo, formado por diferentes miembros que entre sí interactúan? Y es cuando todos interactúan en el cuerpo cuando realmente son funcionales. Así que lo conocido o lo desconocido forman parte de una misma entidad que es la Iglesia. Algunos de ellos son conocidos por todos nosotros. En el libro de Hechos, donde se encuentra el personaje que vamos a hablar, del cual vamos a hablar en esta mañana, encontramos un montón de personajes bien definidos, algunos de ellos. Comienza el capítulo 6 de Hechos con nombres bien conocidos para nosotros, como es el nombre de Esteban, el nombre de Felipe. Pero mira estos otros nombres: Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas, Nicolás. Algunos de vosotros que lleváis más años en el Evangelio seguro que ya sabéis quiénes son, pero quizás otros más nuevos penséis, ¿quiénes son estos? Pues estos eran parte de los diáconos que fueron elegidos junto con Esteban, junto con Felipe, para realizar un acto muy importante, servir las mesas, atender a las viudas, para que los apóstoles pudieran dedicarse a la enseñanza y a la predicación. ¡Qué interesante! Estos 5 que he mencionado realizaron la misma función que Esteban y Felipe, pero no se predica demasiado de ellos. El trabajo de estos hombres parece que no aparece en escena, como que estuvieran entre bambolinas, ¿verdad? Pero la Biblia está llena de bambolinas, de hombres y mujeres que enfrentaron una situación y fueron héroes. Hoy quiero que hablemos de un héroe que encontramos en el libro de Hechos, en el capítulo 23 y en los versículos del 11 al 24. No conocemos su nombre, solamente sabemos de un parentesco de su tío, que era famoso. Su tío se llamaba Pablo y era el sobrino de Pablo, pero no tenemos ni idea de cómo se llamaba. Qué difícil a veces es ser el sobrino de, el hijo de, el hermano de, el padre de, ¿verdad? Qué difícil es que otro tenga solamente el protagonismo y nosotros podamos simplemente tener algo de voz en relación con el parentesco, la cercanía con el otro. Pero es tremendo como Dios ha usado a estos de a lo largo de la historia. Mira lo que dice la Escritura en estos versículos. Dice así la palabra: la noche siguiente vino el Señor y se puso al lado de Pablo, que te recuerdo que está en la cárcel en este mismo instante. Ten valor, le dijo. Como has sido mi testigo en Jerusalén, así hace falta que lo seas también en Roma. Y cuando se hizo de día, más de 40 judíos tramaron un complot. Se juramentaron bajo maldición a no comer ni beber hasta matar a Pablo. Se presentaron a los principales sacerdotes y a los ancianos y les dijeron: nos hemos juramentado para no comer ni beber
hasta matar a Pablo. Así que lo que queremos que hagáis vosotros y el Sanedrín es que le digáis al comandante que os proponéis hacer una investigación más al fondo sobre el caso de Pablo, para lo que necesitáis, que se le haga comparecer ante vosotros. Estamos listos para que no llegue vivo ante el tribunal. Un sobrino de Pablo se enteró de la emboscada que le habían tendido y fue al cuartel a comunicárselo a Pablo, quien llamó a uno de sus centuriones y le dijo: lleva a este joven al comandante, que tiene algo importante que decirle. Así lo hizo el centurión y le dijo al comandante: el preso Pablo me llamó para pedirme que te trajera a este joven que al parecer tiene algo que decirte. El comandante tomó al joven del brazo y se le llevó aparte. Una vez a solas, le preguntó: ¿de qué me tienes que informar? De que los judíos se han puesto de acuerdo para pedirte que les mandes a Pablo al Sanedrín mañana, haciendo como que van a investigar el caso más a fondo. No te dejes convencer, porque más de 40 se han juramentado para no comer ni beber hasta que hayan matado a Pablo. Y le tienen preparada una emboscada. Ya lo tienen todo listo y solo están esperando que les asegures que les vas a conceder su petición. El comandante despidió al joven con órdenes terminantes de no decirle a nadie que había informado a las autoridades. Luego llamó a 2 de sus centuriones y les dijo: preparad para que salgan a las 9 de la noche para Cesarea una compañía de 200 de infantería, con 70 de caballería y otros 200 lanceros. También les dijo que prepararan una montura para llevar a Pablo al gobernador Félix con la máxima seguridad. Esto parece una película, no me digáis que no. Parece el argumento tremendo de una película con buenos, malos, espías, jefes. Tremenda la escena. No sabemos el nombre de este sobrino de Pablo. Se cree, pues, que ya sabéis, la familia de Pablo había sido una persona que le habían educado en la ley, que le habían dado una educación exquisita. No sabemos mucho más. Aquí se menciona una hermana del apóstol Pablo, pero este sobrino, sin saber muy bien la relación que tenía con Pablo, está claro que está impresionado por la vida del apóstol. Ha conocido a un Pablo antes y después de encontrarse con Jesús. Y sabéis que era normal, lo leemos así en Hechos 24-23, que un presidiario de ciudadanía romana podía ser visitado por sus familiares en la cárcel. Así que, como él se había declarado como ciudadano romano, era fácil que su sobrino pudiera verlo, ¿vale? Ahora es interesante. El Señor le habla a Pablo en la cárcel y le dice: no temas, porque quiero que vayas a Roma a predicar el Evangelio. Mira, ¿por qué no podía haber sido arrebatado como Felipe cuando se fue al desierto? ¿O por qué el Señor no había tirado las paredes de la cárcel, como cuando Pedro estaba cantando allí y Silas? ¿Por qué Dios quiere hacer esto? ¿Por qué no le envía un ángel para sacarle de la cárcel y que nadie se entere, como también hizo con el apóstol Pedro? Pues no lo sé, pero el Señor mandó un ángel que se llamaba, no sabemos cómo, pero que era el sobrino amado de él. Ese joven tuvo valor para revelar un complot contra el apóstol Pablo, un complot de homicidio. Mira, Dios puede usar cualquier circunstancia, cualquier persona, independiente de su edad, independiente de su condición, jóvenes, mayores, que confíen en Él y que estén dispuestos a obrar en nombre de Dios y en nombre de la justicia. La valentía de este joven es sobresaliente. No se dejó llevar por la multitud, no se dejó llevar por lo que pensaban,
muchos de ellos. No se dejó llevar por la opinión de la gente. No, él sabía muy bien quién era su tío, a pesar de que estaba en unas circunstancias complicadas. No os olvidéis que en estos tiempos había tribulación. Estaba empezando ya la persecución contra los cristianos. En muchas ciudades estaban siendo elementos desagradables para la sociedad. Eran apedreados muchas veces, encarcelados, y algunos de ellos habían padecido ya martirio. Y justamente este personaje es un personaje tremendo en ayuda a la misión que Dios había puesto a Pablo de llevarle el Evangelio hasta la ciudad de Roma. Así que estos judíos que querían planear la muerte de Pablo, que se habían comprometido, fíjate qué extremistas, con no comer ni beber hasta que pudieran matar a Pablo. Este joven, no sabemos la edad que tenía, no temió por esas amenazas y se acercó al apóstol Pablo, le comunicó el hecho de cómo se había enterado, no sabemos cómo, pero de lo que estaban planeando contra él. Y aquí hay algo muy interesante. Dice el texto que Pablo, después de escucharle, llamó al centurión y le dijo que le llevara a su sobrino a Pablo. ¿Desde cuándo un centurión obedecía las órdenes de un preso? ¿Desde cuándo? Pero sin embargo, de forma milagrosa, y todos tenemos que entender lo que era el ejército romano, porque estos sí que eran brutitos, eran brutitos. Por eso se les calificaba como la justicia romana era una justicia implacable. Pero sin embargo, este centurión, acostumbrado a mandar a una centuria de hombres, escucha la voz de un preso, no replica, no dice nada y coge a este joven y le lleva delante del comandante. Es que es interesante cómo el Señor usa esas causas perdidas, esa valentía que tuvo este joven en desafiar a líderes religiosos, políticos del momento para conseguir que hubiera justicia. Muchos considerarían este acto como políticamente incorrecto, socialmente injusto, pero lo que le honra a Dios no siempre es lo que honran los hombres. Hasta este momento, pues no conocíamos nada de la vida de este chico, pero sí podemos ver su valentía, su cariño, el respeto que tenía por Pablo, la preocupación por el otro, la colaboración y la no indiferencia frente a una situación. Qué interesante es esto para poder aplicarlo a nuestra vida. ¿Cuántas veces vemos una situación injusta y miramos para otro lado? Que lo haga otro, que se moje otro, que otro dé la cara, porque el dar la cara implica que a veces tienes consecuencias en tu vida. Pero este chico no pensó en las consecuencias, pensó, aquí hay un acto injusto, esto no puede ser, y obró en consecuencia. Ojalá que aprendamos en nuestra vida a defender la justicia y a no dejar que la desigualdad y que la maldad que hay a nuestro alrededor valga y que salga victoriosa. Decía, no recuerdo ahora mismo quién lo dijo, pero decía alguien con mucha sabiduría que los hombres malos ganan porque los buenos se callan. El sobrino fue colocado por Dios en ese momento preciso, en ese instante, y él de repente, en medio de toda esa situación, va y se encuentra delante del comandante. ¿Qué podría haber hecho este chico para llegar delante de esa persona tan importante políticamente hablando en su ciudad? De ninguna de las maneras posiblemente hubiera tenido audiencia con él. Pero cómo Dios obra y hace las cosas para que esto sea así. El comandante no conocía a Pablo hasta que su vida corrió peligro. Ni a este chico menos que nadie. El comandante era una persona acostumbrada a lidiar con problemas y no sabía
si el sobrino de Pablo estaba diciendo la verdad o estaba mintiendo. Pero es interesante como una persona con tanto poder, con tanto cargo, lleva a este joven aparte, ¿qué vio en él para creer las palabras que él decía? ¿Con qué veracidad hablaría este chico? ¿Cómo Dios usó las palabras de este joven para ver cómo él hacía todo esto? Dice el versículo 22 a 24 que él le creyó y le dijo, no le digas a nadie que hemos hablado, que yo sé esto. Y él toma una serie de medidas. Madre de mi vida, las medidas que toma. Dispone a 470 hombres para cuidar de uno solo que apenas conoce, que apenas sabe de él hasta hace unos pocos días antes. 470 contra 40 que quieren matar a Pablo. En fin, no hay color, no hay color. Esto es interesante porque sabes que 470 era el 80% de los soldados que había en Jerusalén. Para proteger a un solo hombre prácticamente desconocido. ¿Cómo podemos explicar esto? Pues no podemos explicarlo, sinceramente. Solamente que los propósitos de Dios prevalecen por encima de toda lógica. De toda lógica. Así que Pablo fue a caballo, ya no fue andando como un preso cualquiera. Había cabalgaduras para él solo. Esa noche Pablo llegó a Cesarea no luciendo como un prisionero, sino con toda una escolta de 470 soldados y él montado en un caballo, casi como si fuera un rey. ¡Qué diferencia cuando Dios entra en nuestra vida! ¡Ay! Qué importante es hacer la labor que el Señor pone a nuestra mano. Nos parece que puede ser grande, nos parece que puede ser pequeña, no importa. Si Dios te pide que haga algo, tienes que hacerlo. Si somos parte de un todo, tenemos que funcionar unos a otros. Tenemos que aprender a no caer en el orgullo pensando, ay, es que yo quiero, lo que yo quiero hacer es que quiero que se me vea, quiero que todo el mundo hable de mí, quiero que todo el mundo vea lo bueno que yo soy. Yo no quiero hacer algo a escondidas, que nadie lo sepa más que Dios. Mira, al único que importa, que tienes que agradar, no es a los hombres. Ay, los hombres son tan volátiles. Un día piensan una cosa y el día siguiente piensan otra totalmente diferente. Al único que importa y al único que tienes que agradar es a Dios, que ve lo secreto de tu corazón. Así que Pablo, a través de este familiar, a través de este joven, que ni sabemos cómo se llama, salvó la vida. Cumplió los propósitos de Dios y llegó hasta Roma, y en Roma se convirtieron un montón de personas a través de su testimonio. ¿Qué don tienes? ¿Qué es lo que puedes hacer? ¿Qué son aquellas cargas que hay en tu corazón que te gustaría, donde te gustaría desarrollar tu servicio? Tienes que trabajar, pedirle al Señor que el Señor quite de nuestra vida ese orgullo irracional que a veces puede dominar nuestro corazón. Vayamos a la palabra, estudiemos en la palabra y no miremos ni con desprecio ni con altivez a aquellos que están sirviendo en medio de nosotros. Yo estoy aquí, cara a vosotros, y vosotros me estáis viendo en este momento y me estáis escuchando en este instante. Pero detrás de esta cámara está Enoc, que no se le ve, que no le oís en este instante, pero que si él no estuviera aquí sirviendo a través de este ministerio, yo no podría comunicarme con vosotros. Somos uno y cada uno realiza la función que el Señor le corresponde. Así que no menosprecies, no importa que seas joven, no importa que seas mayor, no importa si tienes muchos, si tienes pocos dones, si tu trabajo es visible o no visible. Eres importante para Dios. Y eso es lo único que importa. Que mi nombre sea
de los 2000 y pico que se conocen, de los 3000 y pico que se conocen? Pues bien. ¿Que mi nombre es de los 1700 y pico que no se conocen? Pues muy bien, porque lo que tenemos que buscar es agradar al Señor y lo demás sobra. Os animo a poner el ejemplo y en práctica las enseñanzas de este joven que tiene muchísimo que enseñarnos a nosotros. Que el Señor os bendiga.